Buenas noches con Salud y Vida, como siempre informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de hoy hablaremos sobre el transgénero. El transgénero, algo que a algunas personas les suena y otras pues no tiene relación en su vida porque nunca lo ha escuchado ni sabe que existe. A través del programa de hoy queremos hacer el transgénero en fecha de hoy un ser compuesto de vida, sujeto a los días y la libertad de su decisión. Para hablarnos de esta libertad y esta vida que ellos tienen y se merecen, reconocida por todos, tenemos en esta noche con nosotros a Cristina Palacio, presidenta de Alelas, y a Daniela Fernández, presidenta de Amizando. Le daremos entrada y ellas nos harán y posicionarán lo que es el transgénero. Buenas noches a ambas y gracias por desplazaros hasta Ferrolterra para llevarnos de vuestra mano y vuestra experiencia a la comprensión del transgénero en la fecha de hoy. Empezamos con Cristina. Cristina, madre de una niña de hoy en día 13 años, ¿no? Casi 13 años, sí. Cuéntanos cómo tu hija se dio cuenta que lo que se suele decir, que está metida en un cuerpo equivocado. Bueno, yo casi prefiero empezar diciendo que tenemos un poco que desterrar esa idea de que las personas transexuales, transgénero, viven encerradas en un cuerpo equivocado. Porque no es así, básicamente porque no es así, ¿no? Tenemos que empezar a entender que existen mujeres con pene, niñas con pene, que existen hombres con vulva, niños con vulva, y que no hay nada de equivocación en ellos y en ellas, sobre todo en sus cuerpos. En todo caso, la equivocación, yo trato de explicarlo siempre, la hemos cometido las personas adultas que estamos a su alrededor y que decidimos, en base a un genital simplemente, cuál iba a ser su futuro, cuál iba a ser su identidad. En mi caso, que tengo una niña y que cuando nació decidimos que era de sexo masculino en base a un genital y decidimos que iba a ser un niño, pues enseguida nos dimos cuenta que no era así, que habíamos cometido un error, las personas adultas, ¿no? Que habíamos tomado esa decisión. Ella empezó, bueno, pues desde muy pequeña, con 2 añitos, empezó a tratar de explicarnos, de enseñarnos qué era lo que estaba sintiendo internamente, ¿no? Y que, lógicamente, tan pequeña no sabía poner nombre. ¿Cómo nos explicaba lo que estaba sintiendo? Bueno, pues como ella entendía que podía hacerlo a través de vestimentas, es decir, se vestía, digamos, como lo que entendemos, de una manera femenina, tenía comportamientos, pues eso, que socialmente se entienden por femeninos, le gustaba estar más con las niñas, tenía como unos gestos muy suaves, bueno, lo que ella veía que socialmente estaba aceptado como una niña. Al final nos estaba eso queriendo decir lo que sentía internamente, pero que no ponía nombre. Muchas veces a mí, muchas mamás sobre todo me dicen, bueno, ¿y por qué no me lo dijo? Bueno, es que pedirle a alguien tan pequeño, tan pequeña, que le ponga nombre a una realidad que es inexistente para muchas personas, es una responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Aún así ella, que es una persona, creo, con una inteligencia bastante elevada, aunque nosotros a veces le insistíamos en que, bueno, que esas cosas no debería hacerlas, al menos no hacerlas fuera de casa, porque al final éramos un papá y una mamá primeriza, que estábamos siendo muy cuestionados por nuestro entorno. A mí me cuestionaban el hecho de que dejara jugar en aquel momento mi hijo, que le dejara jugar con muñecas. Bueno, pues a veces le decíamos que eso no podía ser, desde luego no fuera de casa, ¿no? Ella aún así insistía en que ella quería mostrar esos comportamientos de género porque era donde ella se sentía a gusto, y ya cuando comenzó a hablar, que lo hizo pronto, con 3 años y medio, 4 años, pues ya empezó a nombrarse a sí misma en femenino. Incluso a su padre, que cada noche le leía un cuento siempre, cuentos que siempre había una protagonista femenina, pues ella ya empezaba a decirle que de mayor ella iba a ser ese personaje. Pues de mayor seré la princesa, de mayor seré la profesora, de mayor cuando sea mamá, que era algo que decía mucho. Claro, ahí ya empezamos a darnos cuenta que, en fin, que no era una cuestión solo de juegos, de juguetes, de quererse vestir de una manera,
sino que ella se estaba nombrando insistentemente en femenino y que además proyectaba su futuro en femenino. Pero bueno, eran unos años donde era muy pequeñita, además en la escuela, en educación infantil, son años donde nadie te cuestiona nada, es decir, no pasa nada porque un niño, digamos, se vista como una niña o porque juegue con juguetes. Es una época bastante, y una etapa de la educación bastante libre. El problema comenzó cuando fue a primaria, cuando empezó en primero, y un día ya con 6 años y medio, pues me hace una pregunta, me pregunta: mamá, ¿qué significa maricón? ¿Qué significa marica? Mariquita, que me lo están llamando todos los días en el colegio, ¿no? Claro, yo ahí, bueno, yo le expliqué lo que significaba, cosa que ella tuvo una respuesta muy inteligente, porque yo le expliqué que era como una manera despectiva que tenía muchas personas de decirle a un niño que le gustaban los niños. Y ella me explicó, dice: pero es que yo no, a mí no me gustan los niños, yo soy una niña. Ella toda ofendida, ¿no? Sí, estaban insultando de una manera correcta, no tenía razón. Pero sí que a partir de los 6 años, a partir de ese cambio primaria, nosotros ya empezamos a ver, bueno, pues un cierto sufrimiento. Veíamos cómo sonreía mucho menos, lloraba por cualquier cosa, estaba como muy irascible. Empezaba a reprimir todas esas cosas que hacía, pues jugar con las niñas o, bueno, digamos, ser un poco más sensible, suave. Todas estas cosas era como que trataba de esconderlas. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo un castigo social, ¿no?, por tener estos comportamientos. Pues a lo mejor teníamos una visita inesperada en casa y escondía todo lo que podía ser, digamos, de una niña, ¿no?, de estas cosas que hacía en casa a escondidas. Y ya digo, empezó a haber ahí unas vivencias que, en fin, que ahí sí que su padre y yo empezamos a plantearnos que bueno, que ya no, o sea, que había un sufrimiento ahí y que no éramos capaces de saber cómo reconducir la situación. Cristina, ¿qué llega a vuestra asociación antes, la familia o los menores? Pues digo que esta situación ha ido cambiando afortunadamente, pero al principio, cuando empezamos en la asociación, muchas veces llegaban primero los menores y luego las familias, es decir, nos llegaban sobre todo adolescentes de 14, 15, 16 años que estaban en contacto con otros adolescentes. Hoy, gracias a las redes sociales y al WhatsApp, pues entre ellos enseguida se encuentran, se buscan y se encuentran. Entonces, pues a lo mejor algún menor que ya estaba en la asociación pues le daba mi contacto a otros, ¿no?, a otros chicos, otras chicas. Y yo, o sea, durante un tiempo he llamado incluso muchas veces a las propias familias para informar de lo que estaba sucediendo, porque no se veían capaces de hablarlo en casa, bueno, porque ya lo habían intentado y, como digo, era un tema que era totalmente rechazado. Y yo en alguna ocasión, cuando he visto, en fin, adolescentes muy desesperados, que además tampoco encontraban apoyo en el centro escolar, porque ese era mi primer consejo: vete a tu orientador o orientadora del instituto a ver si te puede ayudar. Pero a veces, como estas profesionales ya sabían que su familia no querían apoyar, no querían saber nada del tema, pues ellos se desentendían, ¿no? Y en alguna situación he tenido que coger el teléfono y llamar a alguna mamá y explicarle lo que estaba sucediendo, cosa que no siempre se ha recibido de buen agrado. Otras veces sí, tengo que decirlo. Y otras personas han empezado, o sea, no les ha gustado, pero luego se han dado cuenta que era necesario escuchar. O sea que ahora no, ahora pocas veces nos llega algún menor solo. Vamos a quedarnos con el adjetivo desesperado. Sabemos que esa desesperación en muchos adolescentes los llevó a poner fin a sus días. Bueno, hay unos estudios que vienen de los Estados Unidos, que es de donde vienen más estudios, que nos hablan de que aquellos menores transexuales, sobre todo adolescentes, de la edad de adolescencia hasta los 20 años, que no son respetados por sus familias, por su entorno social, que no son acompañados, que no se les permite vivir con su identidad sentida, la tasa de intento de suicidio es del 83%, que es una barbaridad, y el 41% lo intentan, claro, y en fin, hay datos. El 41% lo consigue, quieras decir. Bueno, lo intentan, muchos de ellos lo conseguirán o no. ¿Sabes qué pasa? Que detrás de esta realidad no hay nunca unas estadísticas reales. El año pasado el Observatorio Estatal LGTBI sacó una estadística que dice que en España el año pasado se suicidaron
50 menores LGTBI, 50, 950 lo intentaron. Pero estos son los datos que se conocen, es decir, ¿cuántos menores trans, gays, lesbianas se suicidarán por la falta de apoyo de su familia? Y lógicamente su familia no van a decir el motivo del suicidio, o sea, esta es la punta del iceberg. Si hay un tabú, el tabú se consigue, se llegará es evidente. Hasta el final del Entonces, final. Detrás de estas estadísticas siempre son lo que se sabe, pero esto es nada, la punta del iceberg, desde luego. Tenemos que pasarle el testigo a Daniela Fernández. Daniela Fernández, que ¿cómo llegas tú a la asociación como presidenta? Pues, buena pregunta, pues, bueno, el año en el que yo sobre todo salí del armario, ¿no? Y empecé a mostrarme como era ante la sociedad, pues vivía en una situación constante de miedo, ¿no? Miedo a enfrentarme a mi día a día, miedo a que se me cuestionara, miedo a que me rechazaran, y descubrí que la mejor forma de superar este miedo era pues juntarme con personas que estuvieran viviendo lo mismo que yo, compartir experiencias y también hacer un poco piña para defendernos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a buscar a otras personas trans y acabé conociendo que ya existía esta asociación y me puse en contacto con ellos y bueno, pues poco a poco fuimos haciendo cada vez más piña, ¿no? Y yo personalmente fui perdiendo mi miedo. Totalmente, eso ya es un buen salto, ¿no? Sólido. ¿Qué es lo que más te satisface el día a día estar en este puesto con una experiencia de vida? ¿A qué puesto te refieres? En el puesto de presidenta. Bueno, no, en verdad lo de presidenta es una nomenclatura que usamos porque tenemos que usarla, ¿no? Porque bueno, por eso, porque ahí estamos usándola, que eres una persona con una experiencia, una persona que tienes un bagaje, donde tú puedes darle esa satisfacción de relax a la persona que llame a hacerte ciertas preguntas y que se encuentren como te encontrabas tú al principio, un poco perdida. Pero lo que te quiero decir es que todas las personas de nuestra asociación están preparadas para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Solo que bueno, pues tenemos que tener alguna que se llame presidenta, pues por papeles, por estatutos y por como te lo pidan. Yo como esa que te tengo a ti, es la que te pregunto pues por eso yo me hago llamar así, ¿no? Pero bueno, pues todas las que estamos ahí, todos, pues recibimos a gente, sí, de verdad, con una cotidianidad más absoluta de lo que se podría imaginar, ¿no? De hecho, muchas de las personas que vienen a nuestra asociación son derivadas por arelas, ¿no? Pues personas trans que van con preguntas muy específicas y que necesitan, como yo necesité en su momento, relacionarse con otras personas trans, ¿no? Y bueno, la verdad que intentamos ayudar en medida de lo posible y yo creo que lo conseguimos. Hablábamos con Cristina refiriéndonos a la transición de una niña. Sí. Tú que te pasaste tu etapa también de la niñez, ¿la ves muy distinta hoy en día a todos estos niños que puedan preguntar? Claro, y más preparación de respuesta. Sí, la veo muy distinta en el sentido de, y mira que yo tengo 29 años, o sea, tampoco tampoco te voy a decir que viví mi infancia en el franquismo, ni siquiera en los primeros años de la democracia, ¿no? Pero ya en los propios 90 ya hay un cambio muy grande desde allí hasta aquí, ¿no? Yo me acuerdo que yo nunca pude verbalizar lo que sentía porque cuando en el colegio se habló del tema, se habló de una forma despectiva por parte de los profesores. Algunos de ellos todavía venían del propio franquismo, estos títulos de profesores heredados de exmilitares. Uno de ellos, de los que habló mal del tema trans, tenía esta condición, ¿no? Entonces, claro, cuando ya en tu educación, cuando te están explicando el mundo como es, te están diciendo que lo que tú sientes está mal, pues tú lo escondes, ¿no? Y no lo verbalizas y tú quieres pasar por el aro. Tú no quieres vivir como un sujeto subalterno de la sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, pues yo ahí callé. Seguramente habría tenido el apoyo de mi familia, pero ni siquiera me lo pregunté. Y creo también que a nivel de familias el número de apoyos también va increciendo, ¿no? Las personas trans que ya de aquella salían del armario, pues tenemos ejemplos como el de Carra Antonelli y muchos más, ¿no? Que pues estaban abocadas a la exclusión social y por lo tanto a pues vidas un poco difíciles como quizá sea la prostitución, el abandono total, bueno, ya sabemos estas historias, ¿no? A través de todos estos años, que son muy pocos, que tienes 29 años y eres muy joven, echas vista atrás y ves muchos caminos ganados, caminos que has dicho, valió la pena encontrar piedras, pero aquí ahora tengo mi parcela y la defiendo y planto en ella lo que quiero, ¿no?
¿Te refieres a mi experiencia personal? Totalmente, tu experiencia personal. Sí, bueno, yo no me imaginaba, la verdad que, claro, cuando yo salí del armario, yo lo que tenía construido en mi cabeza o los mensajes que me habían llegado eran diferentes a como luego fue, ¿no? Porque, claro, la idea de lo que es ser trans, que transmiten los medios y gran parte de esta sociedad, no tiene nada que ver con lo que realmente es ser trans, ¿no? Entonces yo, cuando salí del armario, me imaginaba que mi vida iba a ser pues esta subalternidad de la que hemos hablado, ¿no? Solo que claro, cuando tú eres una cosa dices, pues aunque esto sea así, yo tengo que ser lo que yo soy, yo no puedo esconderme. Si tengo que vivir debajo de un puente, pues viviré debajo de un puente y me alimentaré de latas de sardinas, ¿no? Pero no puedo seguir viviendo lo que no soy. Me ha sorprendido todo, me ha sorprendido la sociedad, me sorprendió pues mi entorno, todo para bien, ¿no? Y todo hasta llegar a un momento en el que pues yo creo que mi vida hoy en día es como la de cualquier otra persona. Totalmente, ¿sabes? No. Totalmente. Pues nos congratula ese refresco, Daniela, que con solo 29 años también ya... quiero añadir, perdón, que si esto es así es porque hay mucha gente que ha quedado por el camino y mucha gente que ha luchado para que en el momento en el que yo salí pues ya no acabaras en la cárcel, ¿no? A lo mejor. Por supuesto. O ya no sea tan normal que te den una paliza por la calle. Bueno, hoy en día, ¿no?, siempre descerebrados ahí. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Vamos avanzando porque hay mucha gente que ha ido luchando todo este tiempo y se han ido consiguiendo cosas. Por eso yo hoy en día también siento esa deuda, ¿no? Totalmente. Igual que entiendo que pasa con Cristina. Claro. Totalmente. Sois iconos totalmente transparentes y con el pie metido en vuestro propio zapato para poder dar pasos a los demás que los vienen buscando. Por eso os tengo esta noche aquí como referencia humana y agradeciéndoos desde luego vuestro caminar. Cristina, es emotivo el teneros, sobre todo transmitís paz, transmitís que estáis muy relajadas. Eso quiere decir que toda la lucha al principio os hizo medio heroínas y decís, aquí somos ya las reinas de poder decir sin suplicar. ¿Tenéis que seguir suplicando o ya podéis decir, no, la ley nos ampara y esto es así porque hay unas leyes y unos estatutos que reconocen a este colectivo como unas personas libres de decisión? Bueno, yo creo que Daniela y yo estamos relajadas porque, sobre todo, somos personas orgullosas. Yo, desde luego, soy una mamá tremendamente orgullosa de mi hija. Gran parte de lo que hoy sé, incluso de lo que hoy soy, es gracias a mi hija. Por lo tanto, muy orgullosa de tener una niña trans. Y creo que Daniela, creo que también es una persona muy orgullosa de ser como es y de lo que hace. Yo creo que hacemos cosas muy bonitas, que tiene momentos duros, no vamos a... La vida misma. La vida misma. Y sobre todo yo creo que hay que empezar a desproblemar, no me va a salir la palabra, a quitarle el problema a la cuestión trans, ¿no? A mí que me llaman muchas mamás, más que papás, tengo que decirlo, muchas mamás, llorando, desesperadas, yo siempre les digo, es que esa es la actitud que tenéis que cambiar, no hay ningún problema. Tenemos hijas e hijos, un poco diferentes, pero es que eso es la diversidad, ¿vale? Y ya está. Entonces vamos a prepararnos, vamos a verlo desde una mirada transpositiva, una palabra que a mí me encanta, y acompañar a estos menores que, en fin, que tampoco van a necesitar nada extraordinario. Lo único que van a necesitar, como cualquier otra persona, es cariño y respeto. Partiendo de ahí, pues las cosas irán fluyendo y de verdad no hay tantos problemas en sí, ¿no? Sí que es verdad que todavía en España y más en Galicia la ley nos ampara muy poquito, y ahí es donde están nuestras luchas. Nuestras luchas diarias no es tanto por el vivir de nuestros hijos e hijas, sino por derechos que todavía no tienen en igualdad de condiciones que cualquier otro niño, niña, persona trans en general. Ahí es dada nuestra lucha. Primero, en la falta de legislación que nos ampare. Fíjate que los menores trans ni siquiera hay una ley que les permita cambiar legalmente el nombre en el DNI. Nosotros desde Arelas estamos logrando muchos cambios de nombre al principio, ahora ya nombre y sexo lo estamos logrando, pero gracias a que encontramos jueces, juezas, fiscales que permiten, ¿no?, hacer esto a los menores, pero no porque nos ampare una ley.
Claro, pero te estás jugando a Claro. que encuentres un juez o un fiscal que lo permita, ¿no? Entonces, al final nos damos cuenta que debido a la falta de legislación y sobre todo debido a la falta de formación de muchos profesionales, la vida de nuestros hijos, bueno, están en manos de personas externas que no conocen la realidad de estos niños y de estas niñas, y esto es lo que asusta un poco, ¿no? Y esto es en lo que estamos luchando. Las personas transadultas desde Amizando, nosotros desde Arelas, ¿no? Luchamos porque hay una legislación que reconozca derechos básicos, no pedimos nada extraordinario, derechos civiles que cualquier otra persona tiene, y sobre todo tratamos de formar mucho a profesionales. Por ejemplo, Daniela y yo el próximo martes estaremos en la Facultad de Psicología de Santiago. Yo la semana pasada he estado en la Escuela de Enfermería de Pontevedra, he estado en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo, es decir, vamos mucho a las universidades, derecho, bueno, porque necesitamos formar a los futuros profesionales. Totalmente. Los que ya están, bueno, pues alguno escucha y otros no escuchan tanto, porque bueno, sobre todo desde el ámbito quizás médico y de la salud mental, ahí nos cuesta entrar un poquito más. Perdón, sí. El hábito médico y salud mental, esto tampoco podemos obviarlo, porque después es que este programa daría para muchos días de la semana, para no muchos. Es solo, pero vamos a coger ciertos atisbos que me interesan dejarlos. Sabemos que la parte, lo que es las leyes, son las que dan la libertad. El primer paso es la decisión de la persona, la segunda es la ley. Pero tampoco quiero obviar esta pregunta que os quiero hacer. Una vez que se reconoce la persona y ya hizo ese cambio de vestimentas, es difícil encontrar aquellas niñas que quieran anexarse a esa nueva amiga, o aquello es como pedirle casi un favor que alguien se haga amiga de una niña trans. Bueno, yo personalmente, hablando ¿No? de mi hija, no. Yo siempre digo, de verdad, porque siempre hay esta idea de que los niños y las niñas son muy crueles, ¿no? Está una frase que está muy hecha. Mi experiencia me dice que los niños y las niñas son los primeros que entienden. Es más, muchas veces estos adolescentes que han venido pidiendo ayuda a Arelas tenían el apoyo total de todos sus amigos y amigas, ya le llamaban por el nombre sentido, ya le trataban por ese género, es decir, era el chico o la chica que sentía, pero esto no lo encontraba en los adultos, o sea, y luego también lo vemos en nuestros otros hijos e hijas, o en los primos, primas de, por ejemplo, cuando mi hija hizo el tránsito, yo tenía otro niño de 5 años, bueno, se lo tomó de maravilla, pero tan de maravilla que incluso cuando, bueno, lo típico en el parque, que se acercan niños y niñas a hacer preguntas incómodas, y que Sara no estaba todavía preparada para contestar, allí iba su hermano y la defendía y explicaba la cuestión, o sea, los niños y las niñas, o sea, están a la altura perfectamente, no tanto los adultos y las adultas. Triste eso. Os tengo que hacer también esta pregunta. ¿Qué es lo que te queda como algo muy loable en todo el transcurso de los 13 años de tu hija, de una gran satisfacción en este camino? ¿Qué fue lo que, así tú dices, aquello para mí fue altamente grande? Probablemente el momento en el que mi hija decidió empezar a vivir ya como Sara, ¿no? Esa es una tarde que yo recuerdo que me quedará ahí grabado, ¿no? Otro momento para mí que tiene partes negativas pero también partes positivas fue, por ejemplo, cuando se presentó por primera vez en el colegio, pues como la niña que era, ¿no? Que íbamos muy nerviosos todos. Íbamos además los 4 de la mano, mi marido, yo y Sara en el medio y Gabriel, y yo me temía, ¿no?, que iba a pasar lo que después pasó, ¿no?, que había grupos de mamás esperándonos allí, en fin, para ver el espectáculo, ¿no?, tristemente. Y yo le dije a mi hija antes de salir de casa, le dije: Sara, pase lo que pase, tú sonríes siempre. Y yo recuerdo ese entrar al colegio donde le temblaban las manos, las piernas, yo creo que nos temblaban a los 4, pero también recuerdo cómo Sara no dejó de sonreír ni un solo momento, ¿no?, viendo lo que allí había, ya digo, había allí corros de mamás esperándonos, ¿no? Y recuerdo ese momento de llegar su profe, esta profe que en fin, que creo que nunca le podemos agradecer lo suficiente lo que acompañó a Sara, que ya vio lo que allí había montado y bajó del coche rápidamente, se acercó a Sara, le dio un abrazo enorme
y en alto dijo: Sara, vámonos para clase que empezamos el curso, ¿no? Para un poco para callar. Eso es chapó. Sí. Eso es chapó, desde luego. La docencia es esa parte que tanto marca a cualquier alumno, y sobre todo cuando está impregnada en la sensibilidad de la humanidad. Ahí ya es el culmen de los culmes. ¿A ti qué es la cosa o el momento que aún sigue en ti latiendo como emoción? Pues yo creo que en mi caso es el compango general, ¿no? A mí lo que más me emociona es el hecho de vivir sin miedo y ser capaz de haber conseguido eso, ¿no? Porque sí, también tuve momentos de temblar y tener que sonreír, ¿no? Y que me diera miedo incluso salir a la calle y de, pues no sé, un poco todo, ¿no? Sí. Pero el hecho de poder llevar mi día a día como quiero llevarlo y vivir la vida que quiero vivir y ser lo feliz que me gustaría ser, para mí eso es... Bueno, y se ve que eres muy feliz, porque tú eres alicantina, donde allá hay mucho sol, pero has optado por quedarte en Galicia, en Santiago, con frío, con lluvia, pero comiendo bien y siendo feliz, ¿no? Exacto, sí. Eso se ve que eres una persona sumamente ya arraigada aquí y contenta sobre todo. A la hora de vestir, siguen siendo, en este caso, vamos a hablar en tu eje un poco generalizado, siguen siendo defensoras de que quieren ahora vestirse como ellas quieren, o aún la mamá dice esto, lo otro? Cuéntame. No, yo siempre explico que los niños y las niñas trans, sobre todo cuando hacen los tránsitos pequeñitos y pequeñitas, responden mucho, bueno, pues a lo que se espera de ellas, ¿no? Socialmente. Es decir, las niñas trans al principio tienen una época de ir hiper mega femeninas. Bueno. Yo siempre digo que mi hija el primer día del cole pues parecía un arbolito de Navidad, lo llevaba todo encima. Y los niños pues pasa un poco, ¿no? Con que son muy masculinos, pero eso tiene que ver sobre todo con querer demostrar otra vez más, ¿no? Las niñas o los niños que son, es decir, necesitan que los lean como esos niños y esas niñas que son. Entonces al principio hacen estas cosas, pero afortunadamente todo eso se relaja. Yo a esta primera etapa le llamo la etapa de euforia de género, o sea, están, como ya digo, muy hiper mega femeninas, hiper mega masculinos, pero esto lógicamente luego se relaja totalmente. Mi hija ahora, no recuerdo la última vez que la vi con una falda y, en fin, va pues como cualquier otra niña, cómoda, con bambas, que es como tiene que ir, ¿no? Incluso me atrevería a decir que probablemente mucha gente la considera una niña masculina, ¿no? Bueno, pero es que eso es... Cada uno tiene la libertad de ser como quiere ser. Yo también de pequeña he sido una niña muy masculina, que disfrutaba mucho del mundo masculino, que me atraía más, pero no por eso era ni menos ni más mujer, ¿no? Cuando ellos y ellas entienden esto, que no necesitan demostrar nada a través de sus vestimentas, simplemente ser, ¿no? Se relajan y son. Pero bueno, sí que hay esa primera etapa, que ya digo, luego se va relajando afortunadamente. Totalmente, como cualquier adolescente. Claro. Puede que ser que hoy nos estén viendo el programa pues muchas personas que tienen esa incógnita de que su niño no le dijo nada, pero que hay ciertos atisbos que les conlleven que es un niño trans. ¿Qué les puedes decir tú como madre y como presidenta? Pues que hay que escuchar a los menores. La única persona que puede decir cuál es su verdadera identidad son los menores, ninguna otra persona. Y luego hay que aclarar una cuestión, que de repente un niño tenga, vamos a decir, comportamientos de género femeninos no significa que vaya a ser una niña trans. Es decir, porque un niño se vista con vestidos, juegue con muñecas, eso no significa que vaya a ser una niña trans, ¿eh? O que una niña sea masculina no significa que vaya a ser un niño trans. Aquí lo que los diferencia unos de otros es que el niño o la niña trans dice, si se le deja expresar lo que siente, claro, esto es importante, dice, pues, ya digo, muchas veces lo que no es. No soy la niña que tú quieres que sea, mamá, no soy el niño que tú quieres que sea, me siento niña o me siento niño. Al principio todo esto es muy binarista, lo digo porque habrá personas que nos estén escuchando y dirán, bueno, qué discurso tan binarista, ¿no? Cuando son niños y niñas pequeñas, se clasifican como niños o como niñas. Bueno, porque es lo que está establecido socialmente. Totalmente. Personas más adultas te hablan de personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, y esto también hay que entenderlo, que es una identidad, o incluso ambas cosas, en fin.
Cuando son más pequeños sí que clasifican en un sitio u otro porque es las realidades que conocen, ¿no? Entonces hablan eso de no soy un niño, soy una niña, no soy una niña, soy un niño. Pero claro, hay que darle la libertad de poder expresarlo, porque Totalmente. si papá o mamá les dice eso que estás diciendo no está bien, va a reprimirlo, no va a ¿Qué decirlo. descoyunte de emociones cuando ya tienes el primer tortazo en lo que es la familia? Que Claro. estás cuestionado ya por un ser que te quiere, que presuntamente te querría tanto, ¿no? Y debido a esto, Cristina, ¿qué le pides al cesto social para el colectivo transgénico? Yo solo pido respeto, apoyo, Transgénero, mejor dicho, que diga transgénico. digo que, quiero decir, pero respeto y acompañamiento, es decir, libre autodeterminación de las personas, que puedan expresar lo que son, que puedan vivir como quiere, que además siempre en la parte de menores siempre tenemos esta idea de que es papá y mamá quien tiene que decidir cómo tiene que ser el menor y cómo tiene que vivir. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Hay que escuchar a los menores, hay que tomar decisiones, lógicamente, tomadas en familia, pero respetando siempre la voluntad del menor. Entonces, respeto y acompañamiento. Cuando un menor, a la edad que quiera, decide empezar a vivir con su identidad, papá y mamá tienen que apoyarle, Totalmente. pero sin ningún tipo de... Sería una castración de libertad y sobre todo aquello que tanto se quiere, que es un hijo, ¿no? Claro. ¿Has llorado muchas veces de impotencia? No. ¿No? ¿Has llorado de alegría? ¿De alegría? Sí, como cualquier persona, entiendo, ¿no? Sí, no. Pues de alegría con relación a lo que estamos hablando, de logros tuyos personales. En Bueno, el tiempo, pues esto de que para ya- mí fue bastante más logro, está siendo bastante más logro quizá mi carrera, ¿no? Que esto, ¿no? Esto es un paso vital que he tenido que hacer, que no he podido escoger porque no ha sido ninguna decisión el ser lo que soy. Y bueno, pues lo he hecho. No veo tanto un logro esto, ¿no? Pues logros es pues acabar mi doctorado, eso sí es un logro, ¿no? Eso sí que me hace llorar. Bueno, pero yo sí estoy que esto es un logro. Es un logro porque no parte solo de ti. Y cuando las cosas, aunque tú la luches, que eres la primera en que tienes que defenderte a lo que quieres llegar, pero sí es un logro porque no depende solo de ti. Y estamos ahora aquí precisamente para buscar ese logro de muchas personas que han querido tener esa puerta abierta, y bien por padres, bien por profesores, que sigo diciendo que es aberrante que un profesor pueda ver diferente a un niño, simplemente por lo que quiere ser el niño, como se siente un niño. Pero sí, por desgracia, Daniela, estamos buscando los logros, que esto no es una carrera. Tú cuando fuiste a hacer la carrera y te has tomado esa decisión en la universidad, nadie te cuestionó, no tenías una puntuación para optar una vez, otras cosas, ¿no? Para poder optar a una carrera, pero después en lo otro, sí, lo otro por lo fácil y lo sencillo que es sentirte como en realidad te sientes, que valga alguien y te lo rompa. Ahí es cuando es... Bueno, pero es un logro colectivo, ¿no? Y es un logro de que todas y todos aquí estamos luchando y estamos consiguiendo nuestros derechos, ¿no? Entonces, claro, el logro en sí es la lucha. Las vivencias personales son lo que tienen que ser, ¿no? Que son vidas tranquilas, vidas felices, Y ahí llegamos vidas comunes quizá también. totalmente, o sea, ¿sabes? con la normalidad de ello, pero siempre también con la satisfacción que tras vosotros, tras vuestra experiencia, podéis dar muchos puntos sólidos de libertad a otras personas que aún están perdidas. Ujú. Por eso, a través del programa de Salud y Vida, que 25 años que llevo haciéndolo, es un día muy grato y teneros aquí, porque sé que vais a ser un punto de referencia para muchas personas, y sobre todo incluso personas que están viviendo en Ferrolterra y que están con la experiencia primera de unos niños que también se dijeron que querían ser lo que ellos sentían. Entonces, por eso os tengo que agradecer vuestras experiencias, vuestra libertad y vuestra decisión de haber hecho lo que considerabais que teníais que hacer. Vamos a seguir con el tema de hoy. Decimos, ¿qué le pedís a las leyes? Algo que decís, que es que esto ya tiene que ser. Por ejemplo, como decías, un niño con imagen de niña que esté en su carné que tenga nombre de varón. Eso es algo que es una primera don tan necesario. Es uno de los derechos que tenemos que lograr registrar en una ley. Lo primero que hay que registrar, o sea, que tenemos que lograr,
no solo a través de las leyes, ya socialmente, es, como decía antes, el derecho a autodeterminación de las personas trans, es decir, ellas mismas son las dueñas de su vida, por tanto son las que tienen que decidir cómo vivir, esto es muy importante, y luego tratar de despatologizar la transexualidad. Me voy a explicar porque la palabra sé que es un poco extraña. Todavía en el 2018, y creo que nos queda mucho tiempo por delante, la transexualidad es considerada un trastorno mental. Aparecen manuales de diagnóstico como el DSM-5, en el CIE-10, va a aparecer en el CIE-11 otra vez, con otra nomenclatura, es igual, sigue apareciendo. Y por tanto, esto es básico, ¿no? Empezar a lograr que la transexualidad no sea una patología mental que tenga que ser tutelada, porque es así ahora a día de hoy, tutelada desde salud mental y la autodeterminación de las personas trans. Esto es lo básico para cualquier ley. A partir de ahí, bueno, es que necesitamos conseguir pues el derecho al trabajo, el derecho a una escuela que nombre, que visibilice a las personas trans, derecho a tener una documentación acorde a tu nombre y sexo sentido, derecho a una sanidad en igualdad de condiciones, que no la tenemos, igual que el resto de personas, derecho a una vivienda, quiere decir derecho como cualquier otra persona. Pero ya digo, desde esas dos premisas, la autodeterminación de las personas trans y la despatologización de la transexualidad, que ahora mismo no lo logramos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Todos los niños trans tienen la necesidad de pasar por una consulta psiquiátrica o psicológica? No, pero todos los niños y las niñas trans son obligadas a pasar por una consulta de psicología o psiquiatría, bueno, y personas trans adultas también, no solo menores. Ya digo, porque vivimos en una sociedad donde todavía se considera una patología mental, y entonces para acceder a cualquier derecho civil de cualquier otra persona, por ejemplo, tener un DNI, por ejemplo, acceder a ciertos tratamientos médicos, es obligatorio ir a salud mental, primero, a que descarten que tengas digo otro porque se considera la transexualidad un trastorno mental, a que tengas otro trastorno mental. Segundo, a que diagnostiquen tu identidad, es decir, tiene que venir alguien de fuera a acreditar que efectivamente eres un niño trans porque cumples con los patrones de masculinidad, lo digo así, o que acredite que efectivamente eres una niña trans porque cumples con los patrones de feminidad que aparecen pues en esos libritos tan fantásticos como el DSM-5. Y si pasas esta criba, si efectivamente el psicólogo, la psicóloga, psiquiatra determina que eres un niño o una niña trans, entonces te da un informe psicológico donde aparece la famosa frase de disforia de género, es decir, es una persona que tiene disforia de género. O sea, disforia de género es una mirada totalmente patologizante de la transexualidad. Por lo tanto, también digo, si quieres acceder a derechos civiles, tienes obligatoriamente que dejar que te traten como disfórico de género, lo seas o no. Y luego, cada cierto tiempo, hay que ir obligatoriamente, tengas algún problema o no, a salud mental y a psiquiatría. O sea, cada vez, yo lo vivo con mi hija, cada vez, cuando quiso cambiar el DNI, tuvo que ir a salud mental, cuando quiso acceder a tratamientos médicos, tuvo que volver a salud mental, no porque a ella le pasase algo, sino porque es una manera de tutelar, de ver si efectivamente mi hija sigue siendo una niña, si efectivamente sigue respondiendo a los patrones de lo que debe de ser una niña. Al final están tutelando, pues eso, las identidades. Es tremendo, pero esto sigue sucediendo. Vosotros sois los tutores directos, ahí nadie puede tomar decisión, o sea, en temas de leyes de esto como emocionales de la persona, ¿no?, psicológicas, pero en ciertas decisiones sois vosotros los principales en tomar una decisión de ellos. ¿Os ampara esa ley? No, porque, repito, tú para poder cambiar el DNI, por ejemplo, sí, del menor, te exigen un informe del psicólogo. Entonces, si tú quieres que tu hija tenga ese derecho, tienes que ir al psicólogo, quieras o no quieras. Si tú quieres que tu hija acceda, porque tu hija quiere acceder a ciertos tratamientos médicos, por ejemplo, los bloqueadores puberales, te obligan a ir al psicólogo, o sea, no es una opción. Entonces, ¿tú quieres ir? No.
¿La menor quiere ir? No. Es más, se da la circunstancia tan absurda de que la psicóloga hace poco le preguntó a Sara, ¿por qué estás aquí? No lo sé. O sea, pero le mandaron desde endocrinología porque iba a acceder a algunos tratamientos y están allí. Y al final es eso, es tutelar esas vivencias, es ver si la menor no ha cambiado de idea, bueno, estas cosas que siempre hay por ahí, de si sigue cumpliendo con lo que debe ser una niña. ¿Creéis que sería menester tener un tema multidisciplinar donde se tratara personal muy cualificado? Claro, es necesario, sí, sí. A ver, yo con esto, no lo hay en Galicia, no. Yo con esto no estoy demonizando a toda la salud mental y no estoy diciendo... No, pero esa especialidad es tan válida. Claro, yo no estoy diciendo que una persona trans no necesite del apoyo de una persona del ámbito de la salud mental. Por Dios, no estoy diciendo eso. Hay personas tremendamente discriminadas, rechazadas, acosadas que necesitan, pero como cualquier otra persona que son rechazadas, discriminadas o acosadas, no por el hecho de ser trans. Que esto, totalmente. Lo que pasa que cuando aparece la palabra trans es como que la transexualidad es la culpa de absolutamente todo y es en lo único que se pone el foco. No se pone el foco de lo que pueda necesitar la persona por las vivencias que está teniendo, sino por el hecho de que sea trans, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, si es un personal donde acompaña al menor, por favor, yo creo que es muy necesario que hubiera trabajadoras sociales, educadoras sociales, incluso personas de ámbito jurídico que esté ahí disponible, porque, ya digo, suceden toda una serie de discriminaciones en torno a los menores trans que habría que solucionar, pero esa parte no interesa la parte de cuestionar las identidades, de tutelarlas, de diagnosticarlas, no interesa las vivencias que hay detrás de la persona. ¿Qué rol? Bueno, y ahora nos encontramos, Cristina, con la adolescencia de esta niña y te ves reflejada en tu adolescencia. Tú tienes niño y niña y sabes que, sin ser sexistas, pero bueno, hay una cierta diferencia que las mujeres nos posicionamos más. ¿Cómo es tu relación madre-niña hoy en día, tu adolescente? Bueno, tenemos momentos malos y tenemos momentos buenos, pero porque somos dos mujeres en lucha. Dos personalidades muy fuertes, muy fuertes. Ella tiene unos intereses más probablemente de muchas adolescentes, de la música, del baile, y yo quiero que tenga unos intereses más centrados en el estudio, ¿no? Y entonces ahí discrepamos. Pero bueno, yo no hago distinción entre, quiero decir, con mi hijo voy a tener probablemente las mismas discusiones. No, pero estamos aquí resaltando que las mujeres somos un poco guerreras en concepto de definición, en concepto de todo, en concepto de querer llegar a lo que queremos llegar. Y ahora que tiene su peldaño tan fijo y donde su atalaya le deja ver muchas posiciones, defenderá esa parte de más que yo quiero llegar un poco más tarde porque ya soy adolescente. Bueno, sí, pero está en su derecho de hacerlo. Totalmente. Y luego yo estaré en mi derecho de permitir también de hacer el otro. Ciertas cuestiones. Pero es lógico y que sea una mujer guerrera es lo que tiene que ser, es así. Totalmente. Y Daniela, cuéntanos tú, desde tu posición de tu atalaya, ¿qué pides también a nivel social de que os lleve a la satisfacción plena como debe de ser? Sí, bueno, nuestra lucha principal es un poco la que ha introducido Cristina, es contra la patologización que existe todavía en esta sociedad de las personas trans, ¿no? Porque este sistema el médico que nos hace tener que pasar obligatoriamente por un psicólogo, muchas veces sin necesitarlo, es un sistema que sale de ahí, por desgracia, ¿no? Que se extiende y que se incrusta en nuestra etiqueta cuando nos miran terceras personas, ¿no? Esto convierte a nuestro colectivo en un colectivo que es constantemente tratado como menor de edad, ¿no? Como incapaz de hablar por sí mismo, de luchar por sí mismo, de vivir incluso por sí mismo, ¿no? Por eso cuando se nos acercan muchas veces es en plan, pues pobrecitos, ¿no? Con condescendencia de necesitáis ayuda porque per se sois seres precisos de ayuda, carentes de autonomía y de independencia, ¿no? Entonces, pues luchamos contra eso en todos los niveles, ¿sabes? Luchamos por tener pues la misma voz que el resto de personas, que se nos trate igual. Para eso está claro que el primer paso son las leyes. El primer paso es que no se nos obligue a
a pasar por un psicólogo para demostrar que somos como el resto de personas, ¿no? Porque quizá una persona cis es que no es trans, va al médico a decir que necesita hormonas y no le llevan a un psicólogo a ver por qué, ¿no? Entonces, claro, cuando a nivel legislativo consigamos cambiar eso, estaremos cambiando todo nuestro día a día. Por ejemplo, en las películas en las que salen mujeres trans dejarán de interpretarnos hombres, quizás, ¿sabes? Porque empezarán a ver que somos capaces. O, pues, en general, en todo, ¿no? Entonces, pues es una lucha que es nuestra movilización más importante y que poco a poco estamos consiguiendo. La mayor parte de comunidades autónomas del Estado español ya han llevado a cabo este paso. Y bueno, yo no sé si Cristina coincide conmigo, pero creo que estamos cerca de conseguirlo en un nivel estatal, ¿no? De que en Galicia no pudimos. Totalmente. Ojalá. Bueno, pues llegamos prácticamente al punto final. Podéis dejar el número de teléfono por si alguien quiere contactar con vosotros y que sigáis haciendo esta labor que estáis haciendo. Gracias por estar aquí, reiterativamente os lo digo, porque considero que sois necesarias en una parte de la sociedad que tiene que saber que los trans existe, que el transgénero es una decisión propia de la persona, porque así se siente. La discriminación en cualquier ser vivo es un decaer del ser humano. El ser humano tiene que ayudar siempre. Una vez que pone zancadillas, habrá muchos cojos en la vida insatisfechos. Decir el número de teléfono. Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, Arelas, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos una página web donde aparece además nuestro correo, digo porque a lo mejor la gente no le da tiempo. Si busca Arelas en internet tenemos allí un teléfono de contacto y un correo. Y nada, animamos a todas aquellas familias, e incluso menores, personas también transadultas, que contacten con nosotros. La información es poder, aquí la información es primordial. Porque si no se sabe acompañar a un menor trans podemos hacerle muy infeliz. Cortarla de crecer. Sí, y tenemos que darnos cuenta que los menores trans, como cualquiera, solo van a tener una infancia, solo van a tener una adolescencia y que tiene que ser una época lo más feliz posible, porque ya la adultez es dura de por sí y cuando cuando creces, en fin, con baja autoestima, no sintiéndote querida tal y como eres, pues luego de adulto o de adulta puede ser más complicado. El lastre va a ser duro. Mira, ¿cuántas familias desde que empezó vuestra asociación, a cuántas familias habéis ayudado? ¿A cuántos seres habéis ayudado? En torno a los 160 ya. Sí, 160 hay alguno que no familias. anoto, que se me va perdiendo, pero sí, entre menores o familias o profesores que nos hablan de un caso y que apoyamos, incluso de centros de menores. Ya nos han venido 5 menores de centros de menores que no tienen familias acompañadas, están tuteladas por la Xunta, pero sí, en torno a 160 en los últimos casi 4 años. ¿Qué vínculo queda entre vosotros una vez habéis dado la oportunidad de la apertura a esa persona en lo que en sí andaba buscando? Bueno, es que sentirte, lo que decía antes Daniela, conocer a otra persona trans como tú, eso es definitivo, o sea, y las familias lo mismo, ¿no? Las familias, conocer a otras familias que están pasando por lo mismo que tú, eso es un apoyo, en fin, que no lo puede dar ningún profesional ni nadie, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que mi hija vio a otra niña trans, que fue, yo creo que de los momentos más felices de su vida, y se hacen unos lazos de amistad entre ellos, una red ahí, que yo espero perdure mucho tiempo, porque es muy importante tener amigos y amigas, sean trans o no sean pero trans, ¿no? Pero alguien que está ahí siempre y que sabes que te va a entender cuando tienes un problema, eso es primordial, y yo creo que las asociaciones, ese papel es fundamental, el de dar apoyo a la persona. Yo ahí las defiendo muchísimo. Cualquier asociación no nos va a dar a la salud a lo mejor médica, porque no puede, porque pero están los médicos, pero sí tener la salud de comprender cosas que no comprendías, saber que otro ser está pasando lo mismo que tú, eso es muy loable. Por eso yo, como fibromialgica, las asociaciones de fibromialgia, pues a veces no se puede llegar a curarlo, porque de hecho es una enfermedad que está en aras de estudio para muchos años, pero sí tenemos frente a frente a esa persona que te reconoce un día que no puedes levantarte, bien por cansancio, bien por dolor, y estas asociaciones también de los trans ahí están para darles ese punto de apoyo
a estas personas que venían un poco perdidas y que ahora saben que la vida tiene otros caminos para andar, y sobre todo en el reconocimiento social y el reconocimiento familiar, por supuesto, que debe ser el que se agarre siempre a estas personas. Cuando la familia es la primera en cuestionar, poco podemos pedir a la sociedad. Muchísimas gracias, Cristina Palacios, muchas gracias, Daniela Fernández, porque a ti también el apellido, con lo fácil que sea poner Hernández, y tú, o Fernández, tú venga con la Hernández. Eso, igual que la transexualidad, es algo que no se elige, no es una decisión. Pues gracias por tenernos, me habéis alegrado mucho en el transcurso de mis días en el programa de Salud y Vida, y espero que algún día, cuando vosotros deseáis, o yo considere que tengo que llamaros para cualquier cosa de un programa de esta índole, estéis otra vez a mi disposición. Aquí estaremos. Gracias. Chao. Bueno, y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que la satisfacción es plena cuando sabemos que somos mucho las personas, que no tildamos a nadie y que sí, que abrimos nuestra parte de sensibilidad para decirle lo que sientes, pues es normal. Y si no es normal, hay otras personas que sienten lo mismo, y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, ya forman un grupo. Cuando nos hacemos grupos, o cuando vamos por libre, y sin ofender a nadie a nivel social, y sintiéndonos incluso pues una persona muy distinta, pues eso también es un orgullo. No quedemos nunca nadie sin el oxígeno propio, porque vamos a estar cuestionados por el vecino de enfrente. La libertad es el signo siempre de crecer, y mientras haya libertad hay personas dispuestas a ayudar. Malo cuando no hay libertad, que ahí es cuando nos quieren meter a todos en el mismo cogollo y no dejarnos respirar. Por eso, seamos libres en dejar libres a los demás, y comprenderemos siempre a esas personas que en un día fueron trans y que eran cuestionados. Hoy en día son aceptados, y por eso un mundo aceptado es un mundo libre. Y sobre todo, pongámonos siempre como icono que son personas, y las personas no se cuestionan por lo que tienen entre piernas, sino por lo que tienen aquí y aquí, que eso se dice oxígeno cerebral y latidos de corazón. Nada más. Buena noche y hasta el próximo martes, Dios mediante. Salud y Vida sigue con ustedes, y yo con fibromialgia y con gripe pretendo estar con ustedes también para que me den la satisfacción de esta noche. Buena noche.